muy especial en este concierto, porque uno, estamos subidos a un barco con un concepto que nos inspira y nos apasiona. Dos, hemos podido hacer una lluvia de ideas muy importante. Tres, estamos haciendo coreografías totalmente nuevas y dándoles una nueva vida a nuestras canciones, las canciones de los grupos y además a canciones de artistas que no han escuchado nunca en el 90. Pero se extraña en el escenario a Lidia, se extraña a Mariana, se extraña a Oscar. Te puedo decir que sí y que no. Definitivamente siempre estar los 7 es algo totalmente distinto. Pero yo soy una mujer que vive en el aquí y en el ahora. Hay ciclos distintos. Nos tocó hacer todo el regreso sin Kalimba, les tocó hacer un disco sin mí, nos tocó hacer conciertos estando 5 nada más, nos ha tocado cualquier cosa en este camino y nunca he estado pensando en el que falta. Estamos pensando en lo que está presente, en cómo vamos a usar las herramientas. Hace rato estábamos pasando una canción que estaba repartida de determinada forma, pero no la habíamos corrido juntos porque Kalimba no había estado ensayando esa canción con nosotros. Por primera vez la pasamos y cuando subimos al escenario, como si lo hubiéramos planeado desde hace semanas, soltamos todos las 4 voces en un momento en el que no estaba puesto así. Abrimos una armonía que es como esta cuántica extraña que da algo que se siente natural, que está ahí. Es un lenguaje que me cuesta explicar porque fue totalmente mágico. Qué bonito. Vaya, en este sentido, quisiera preguntarte de Kalimba, porque siempre has sido una persona que se detenía a platicar con nosotros. Estuviste tú en lo de la presentación del musical de Juan Gabriel, salió huyendo, aquí creo que ya se fue. ¿Cómo está emocionalmente? Justo porque no se quiere parar. Muy bien, la verdad es que está muy divertido. Estuvo aquí en el ensayo para correrlo todo, pero durante todos los ensayos, no solo hoy, ha tenido que estar presente y ausente. Incluso hay ensayos que ha tenido que hacer solo para aprenderse algunas cosas en los montajes que no ha estado, porque lo mismo tiene proyectos con Universal, tiene proyectos de teatro, tiene muchas cosas corriendo a la vez y su tiempo es muy limitado, su energía lo es también. Entonces se ha encargado de hacer todo un rompecabezas para poder montar al 200% este show a la par de todo lo demás, lo que nos ha llevado a tener días con él y días sin él. Hoy corrió todo el concierto de principio a fin con todos y una vez que dimos esa corrida, pues ya se fue a hacer todo lo demás que corresponde. Yo creo que ni idea tenía que hoy iban a estar aquí porque muchos de nosotros no sabíamos que los íbamos a recibir. Estábamos comiéndonos nuestra hamburguesa cuando nos dijeron, oigan señores, la prensa los espera. ¿Cuál prensa? ¿De verdad? Ok, corrimos todos. No sabíamos de verdad. Con la prensa, Valia? Pues te lo tendría que explicar amable, él. Sí, muy lindo. Tiene un gran corazón. Es una gran persona, pero sí te puedo decir, mira, yo como hermana y como espectadora, él te tendrá que dar sus razones, yo no las conozco y jamás voy a hablar por nadie. Pero entiendo en mucha gente, no en una en particular, en mucha gente alrededor mío, que de pronto la gente se toma una autoridad un poco excedida respecto hasta dónde realmente puedes pasar de la puerta, ¿sabes? Y se puede volver un tanto violento el ser presionado contra la pared para dar explicaciones que no son necesarias o que no son oportunas, sobre temas que son a veces totalmente legales, ajenos, que a veces ni siquiera puedes decir, para la especulación, para todo eso. Y también hay que recordar que el corazón debe guardarse, la energía debe guardarse, la mente y la paz son algo totalmente valioso. Entonces, no sabemos si a lo mejor va a las carreras porque tiene que estar en otro lugar en 25 minutos y si se detiene ya no llega. No sabemos si ese día está gastado totalmente de energía y necesita aprovechar 2 horas para dormir antes de correr a lo que sigue, o si sencillamente está guardando su espacio y como persona siendo prudente con él mismo y dándose un poco de amor. Oye, Vania, cambiando de tema rapidísimo otra vez. Pues, ¿qué opinas de que Federica de Cabá pues se declaró bisexual? Y qué padre que lo haya hecho en público por esta toda apertura que ha estado pues ya habiendo en la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Es una tipaza, es una súper tipaza. Y la verdad es que es de celebrarse que empecemos, porque queda trecho, la verdad es que queda camino, a hacer un espacio en el que la gente puede sentirse segura para declarar lo que sea. Olvídate del género, la sexualidad o lo que sea. El gusto, la decisión, me bajo del escenario, quiero cuidar a mis hijas, ahora quiero regresar, quiero compartir con una persona, no quiero compartir con otra. Este tema de ser, de realmente permitirte ser quien tú eres y no quien se espera que seas. Mientras más brindemos todos un espacio seguro para quien pueda darse esa oportunidad, mucho más veremos gente auténtica, genuina, viviendo en toda la expansión de su persona. Así es que, por supuesto que es de celebrarse que podemos tener un espacio así. Oye, ¿puedo hablar con ella de esta situación? No, Federica, hace mucho que no la veo, me encantaría porque la adoro. Pero hizo un comentario muy fuerte donde decía que ella incluso hasta tenía que le quitaban a sus hijos. Finalmente pensando, y pues tú también eres mamá,
formas parte de la comunidad y es complicado, ¿no? Llegar que por tu condición o tu estación sexual pueda darse esa situación. Tú sabes que yo siempre me guardo de dar opiniones en todo sentido, o sea, buenas, malas, neutrales, sobre las vidas ajenas, pero vuelvo a lo mismo, es muy triste estar en un planeta donde a la fecha tenemos que ser cautelosos con existir. Eso o sea, es primigenio, de verdad que el yo es algo de lo que no te puedes deshacer. Entonces, tenerlo guardado y siempre hacia adentro en cualquier sentido, en cualquier situación, sentir que te violentan tu identidad o que tu identidad puede ser violentada o motivo de violencia en cualquier campo, en cualquier área y en cualquier momento, es una aberración. Tenemos que dar un espacio seguro para que la gente sepa que todo lo que eres es bienvenido. En buen plan, respetándonos todos, en amor, ¿sabes? Es mucho más expansivo, definitivamente es mucho más expansivo que tener a la gente siempre limitada, presionada, reprimida respecto a muchas cosas, y te hablo de todo, el niño que quiere ser contador y no puede porque su papá es abogado, o sea, tenemos que permitirnos ser y tenemos que ser los primeros en brindar eso también al resto de humanos, permitirles ser, que sean, que disfruten y que se expandan, eso es uno para todos. Eso ¿Y había tenido que pasar algo así? Es parte del ejemplo Vale, pero tú has sido una mamá ejemplo, justamente una mamá ejemplar. En ese sentido, cuando tú Te queremos, Vale. empezaste a conocer tu relación, ¿nunca temiste por nada así? ¿Nunca tuvo esos temores? La verdad es que, mira, hay muchas cosas que me han hecho pensar que puedo ser violentada. Afortunadamente, no sé si soy demasiado acuario o qué sé yo, pero desde siempre, algo que no se me ha pasado por la cabeza es ser un personaje distinto a mí. Sí he sido de pronto un poco más reservada con ciertas cosas. Yo era muy nerd, por ejemplo, y era algo que pues no compartía con todo mundo. Ahí andaba solita con mi librito, porque efectivamente era algo que se prestaba al bullying, ¿no? Y así cada área de mi vida, pero lo único que nunca se me ha ocurrido es no ser quien yo soy. Entonces, te puedo decir que me dio cosa decir que me iba a casa a cuidar a mis hijas. En ese momento era visto como de, ay, o sea, ¿cómo? No va a trabajar, va a ser así, una floja metida allá, encerrada, blinda. Había muchísimo tabú en ese sentido y la gente lo recibió muy bien, afortunadamente. Pero si no lo hubieran recibido así, de todas formas hubiera tomado la misma decisión. Y en ese sentido, creo que lo único que he hecho en mi andar, en mi caso, es ser yo, sin detenerme a pensar en lo que pueda pasar al respecto, porque entonces pues yo misma me estaría poniendo frente. Y ahora sí, cambiando un poquito de tema justo, hablando de esto que tú te mantienes siempre neutral, entre esto, separación de OV7, luego de pronto estas controversias que hay con Ari, con tus otros compañeros, ¿tú cómo ves esta situación? Por ejemplo, esta Mariana ya dijo, yo les deseo de todo corazón la mejor suerte del mundo, como ya tratando de pues limar un poquito de asperezas, pero aún ahí sigue un conflicto. Mira, tenemos que entender que somos humanos, tenemos ciclos, tenemos experiencias, algunas nos marcan más que otras y también eso es respetable. Por supuesto que queremos que todas las familias se lleven bien siempre y que todos los humanos se caigan bien unos a otros, pero no siempre pasa así. A veces algo te duele, punto, te duele y te cuesta trabajo sanarlo, esperar, te sigue doliendo la herida por muchos años a veces, hasta que termina tu proceso y logras sanar. Hay cosas muy pequeñas que a veces dejan heridas muy profundas y cosas muy grandes que te sacudes a la primera. Eso nadie lo puede juzgar más que la persona que lo vive en carne propia, porque solo saben en qué vena les toca. Ahora, me daría muchísimo gusto que esto pasara, por supuesto que todos queremos que no haya rencillas, que no haya roces, que no haya nada, pero al final también tenemos que vivir, como decía hace rato, el aquí y el ahora. Cuando Kalimba no pudo estar en el regreso porque acababa de grabar un nuevo disco y no podía hacer 2 proyectos a la par en ese momento, pues no dejamos de disfrutar regresar y hacer lo que teníamos que hacer. ¿Te duele la separación, Valia? ¿Te duele un poquito como decir, híjole, ojalá estuviéramos todos, pero aunque no se puede, pero te duele a ti como artista, como persona, como amigo? Siempre va a ser en cierto punto penoso que no todo puede estar del todo bien entre las personas que amas, pero tengo familia, primos, tíos, amigos, con algunos me sigo llevando, algunos los dejé de ver hace años, tengo amigos que entre ellos tuvieron cosas y llega uno a la fiesta pero el otro no se presenta, o sea, esto es parte de la vida día a día de todos en todas las áreas. Esta es mi familia, definitivamente, y sueño como todos con el día, y te puedo decir que todos soñamos con el día en el que podamos estar los 7 de nuevo
como si nada hubiera pasado. Tendremos que esperar ese proceso y la verdad es que sí, es penoso, pero como dije, no me detengo a pensar en la tragedia en medio de la que estamos, porque no lo veo así. Son cuestiones humanas que tienen que pasar y que tristemente alcanzan incluso a nuestro rubro porque está formado por humanos. Y en medio de ese proceso, en este, como en todos los proyectos y en todos los momentos de nuestra historia, disfruto lo que hay. Hace poco estuve en Monólogos de la Vagina celebrando los 25 años de la obra, más de 8,000. Sí, y no la pude saludar. Pensé que me la iba a encontrar en el cóctel, en el escenario ya no cruzamos, me fui a secar, a tomar agüita y estaba esperando verla abajo y no estuvo en el cóctel, me la perdí, ¿me explico? Pero pasa, o sea, al final esas cosas pasan. Y uno tiene al final que cuidar su propio corazón, mientras menos estás en los corazones ajenos y más estás atendiendo el tuyo, menos pasan estas cosas. Vaya, pero buscarse fuera de los escenarios, hacer este espacio en agenda para una llamada, una reunión fuera de los escenarios. Pues mira, yo soy muy natural, lo que se da, se da. En algún momento Mariana empezó un programa de radio, me invitó a él, tampoco pude ir, me hubiera encantado, pero fue justo cuando entré a MasterChef y mis llamados eran de jornada completa, entonces no había ni chance. Pues no se dio, ¿me explico? De pronto a alguien se le ocurre, porque nace, vamos a hacer una cena navideña, unos apuntan, otros pueden, otros no están, van de viaje. Nosotros mismos hemos tratado de pronto de coordinarnos para cenar, para comer los 4, en el pre de todo esto, para soltar ideas, no sabes lo difícil que ha sido coincidir los 4. Entonces yo más que no lo veo tanto desde el deber ser, lo veo mucho desde el corazón y estas cosas fluyen y se van dando conforme corre el día. Muchas gracias. Gracias.